Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Como muchos sabrán, a principios de este año, nos sorprendimos con el anuncio de un nuevo videojuego de Macross titulado Macross Shooting and Set. Y desde entonces, ha aparecido bastante información, así que en este video, veremos lo que se sabe hasta ahora del nuevo videojuego de Macross. El juego se iba a estrenar este año, pero finalmente fue retrasado para 2024. El lanzamiento se hará simultáneamente en Japón y Occidente el 25 de enero. En un principio, se anunciaron las plataformas que recibirán el juego. Estas serán PlayStation 4, Nintendo Switch y Steam. A mediados de mayo, fue anunciada la versión para PlayStation 5. El desarrollo del videojuego estará a cargo de la editora Bushrod Games y la desarrolladora Kaminari Games. Bushrod Games es una empresa japonesa de entretenimiento, productora de juegos de cartas coleccionables, editora de apps y juegos para móviles. Entre sus juegos publicados están Bunny Dream Girls Band Party, Love Live School Idol Festival, Cardcaptor Sakura Happiness Memories, entre otros. Kaminari Games es una desarrolladora de videojuegos, filial de MOS. Otra editora y desarrolladora de videojuegos. Es conocida por las versiones para PlayStation 4 de Raiden 5, Director's Cut, Calavius Blaze, Miss Kobayashi's Dragon Maid Burst Forth Corrigan Breath, entre otros. En redes sociales, las compañías también han compartido la sinopsis oficial de la historia. Después de recobrar la conciencia, Maximilian Genius, capitán de la flota Macross 7, intentó asimilar lo que había sucedido. Algo enorme había impactado su nave, la Battle 7. Al recobrar el conocimiento, descubrió que el resto de la flota insignia había desaparecido. A la deriva, cerca de él, se encontraba una nave de clase antigua con armamento de décadas pasadas, aparentemente perteneciente a la era de la nueva Fuerza Armada de las Naciones Unidas. También avistó naves equipadas con tecnología de última generación que nunca había visto antes. Si no me equivoco, parece que de algún modo hemos sido transportados al futuro. Era una conclusión sorprendente, a la que el capitán solo había llegado tras evaluar toda la información de la cual disponía. Sin embargo, tras una investigación más profunda, descubriría algo aún más increíble. Sara Nom, sacerdotisa Maien y guía del viento. Myung Fan Lon, productora de Sharon Apple, la idol virtual más popular de la galaxia. Mylène Flair Genius, miembro de la banda de rock Firebomber. Cheryl Nom, la hada galáctica. Ranka Lee, la cenicienta superdimensional. Freya Uion y Miku Mogai Nemer, miembros de la unidad táctica de sonido Valkyr. Todas tienen profundas conexiones con las canciones. Todas son conocidas por ser cantantes. Y todas han desaparecido. Sus paraderos y su seguridad son desconocidos, y hay pocas pistas sobre dónde comenzar a buscar. Con la situación volviéndose a cada minuto más desesperada, Shin Kudo, Isamu Daisen, Gamlin Kisaki, Alto Saotome y Hayate Immelman, todos ellos pilotos as de sus respectivas épocas, se unen para encontrarlas. Además, se ha confirmado que el juego estará en idioma japonés e inglés. El jugador también podrá tener batallas simuladas contra rivales, para desbloquear las Macross Memories, que suponemos al igual que juegos anteriores, incluirán imágenes con el arte y música de las diversas series que aparecen en el juego. Por desgracia, y como se ve en las imágenes, el juego que llegará a Occidente no contará con Macross Do You Remember Love. Esto se debe a que los derechos de distribución de merchandising a nivel internacional pertenecen a Tatsunoko Productions. Por lo tanto, todo lo relacionado a personajes, mechas, escenarios y música serán removidos de la versión de este lado del mundo. Cabe mencionar que SDF Macross es la serie más popular de la franquicia. El videojuego tendrá todo su contenido, solo en formato físico, de la versión japonesa. También estará disponible como contenido descargable de pago para los compradores de la edición digital. Las reservas del juego ya se han abierto en Japón y estará disponible en las siguientes ediciones. Edición física estándar, la cual contiene el juego base, escenarios, personajes, música y mechas de Macross Do You Remember Love.
y tarjeta de Base Worlds. Edición física limitada, que incluye el juego base, escenarios, personajes, música y mechas de Macross Do You Remember Love. Embalaje ilustrado por Haruhiko Mikimoto, diseñador de personajes de The Super Dimension Fortress Macross. Soporte acrílico. Libro de arte original del juego. Y tarjeta de Base Worlds. Y la edición digital estándar, que incluye el juego base. Y contenido de pago, escenarios, personajes, música y mechas de Macross Do You Remember Love. Recordemos que nada de esto veremos oficialmente en Occidente, ya que el juego solo estará disponible en formato digital y hasta el momento no se ha anunciado formato físico para este lado del mundo. Una consecuencia de esto es el sobreprecio que tendrá el juego en formato físico acá en Occidente, y tal como se ve en las imágenes, la preventa llega a estar al doble de precio comparado a su valor original. Por el lado de la jugabilidad, esta contará con el tipo Shoot 'em Up, scrolling horizontal y 360 grados. No se ha anunciado si tendrá modo multijugador, lo más seguro es que no cuente con esta opción. Como alternativa, el juego tendrá un modo repetición, donde tendrás la oportunidad de revivir tus mejores jugadas, además de revisar datos de juego de otros jugadores del mundo. En los tiempos que corren, es imprescindible que los videojuegos cuenten con una característica básica, como lo es el modo multijugador. Esperemos que más adelante sea anunciada esta opción, ya que haría mucho más atractivo el título. Como en otros juegos, las divas pueden sincronizarse con el piloto a través de sus canciones y potenciar sus habilidades. Si tuviéramos que hacer una crítica en este apartado, sería que el juego, al ser estilo arcade, no llama demasiado la atención en la actualidad y gráficamente es muy limitado. Esto es un retroceso respecto a los últimos títulos lanzados. También el jugador podrá vivir la historia desde la perspectiva de los diferentes pilotos y la disposición de los escenarios cambiará de acuerdo al piloto que se seleccione. Esto va dedicado a la rejugabilidad, ya que este tipo de títulos no se caracterizan por generar muchas horas de juego. Como mencionamos anteriormente, el juego estaba presupuestado para su salida en 2023, pero finalmente fue retrasado a 2024. La causa serían cambios de última hora, siendo el más notorio el personaje de Miku Mogai Nemer, la cual al parecer fue removida como diva a rescatar. Tal y como vemos en uno de los últimos anuncios que se han publicado. Se desconoce el motivo de estos cambios, solo esperemos que no se provoquen más retrasos y que el videojuego se lance en la fecha especificada. Como hemos visto a lo largo del video, el título no se puede ni comparar al nivel de calidad de juegos como Macross 30 y sumado al contenido recortado, es muy decepcionante. Claro, si eres de esos jugadores que vivieron la era de los arcades allá por los 90s y disfrutaste de Super Space Fortress Macross, se te hará muy disfrutable este título. Por otro lado, a muchos les ilusiona que después de tantos años habrá un nuevo videojuego de la franquicia para PC, ya que no vemos un título desde Macross BO, lanzado en 2001. Bueno, esto ha sido todo. Si te gustó el video, dale me gusta y comenta. ¿Qué te parece el nuevo videojuego de Macross? Si lo deseas, suscríbete para estar al día con el contenido que iré subiendo. Y para finalizar, te invito a disfrutar del contenido del canal. Nos vemos a la próxima.